Muy bien, jóvenes. Les agradezco mucho su atención y estar presentes en esta clase en su modalidad virtual. Eso, como siempre les he dicho, demuestra que pues tienen la consideración y tienen el deseo de seguir avanzando en estas clases. Tomando en cuenta que ya, o sea, esta y faltan 2 clases más y básicamente acabaríamos el semestre. Entonces, partiendo de eso, recuérdense que el examen va a ser de forma virtual. Ya lo consideré. Al finalizar también la clase, con mucho gusto les comento un par de detalles acerca de cómo va a ser el examen final. Y espero que durante esta semana ya también completar, o mejor dicho, enviar su cuadro de zona final para que no haya ningún malentendido, que no haya ningún problema al respecto de esto. Bueno, jóvenes, vamos a empezar directamente con la clase de este sábado. Y la verdad es de que esta clase es bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a discutir un poco acerca de la administración pública. Solo disculpen, jóvenes, ¿quién tiene prendido su micrófono como con un temporizador? ¿Alguien por ahí? Mónica, creo que es usted. No sé si podría, disculpe la molestia, de, de, de poner en silencio su micrófono, por favor. Disculpe. Bueno, seguimos entonces, jóvenes. Eh, Vean, para empezar a entender qué es la administración pública, tenemos que tener algunas nociones básicas. Y para empezar, me gustaría comenzar explicando con ustedes qué es el Estado. Algo tan básico. ¿Por qué? Se van a dar cuenta que todo esto se interrelaciona bastante bien y obviamente pues vamos a tener acá a bien intentar, o mejor dicho, dar algunos conceptos básicos sobre esto. Mónica, no sé si me escucha, no sé si podría poner en silencio su micrófono, disculpe que sea abusivo. Vamos a ver, no sé si me puedo silenciarlo desde acá. Creo que sí, sí puedo. Ah, Ahí está. Bueno, no tenga pena, Mónica, disculpe, solo es que es un poco complicado dar la clase escuchando ese sonidito. Disculpe la molestia. Eh, sí se escucha, solo lo único que tiene que hacer es silenciar su micrófono, si fuera tan amable, disculpe la molestia. Solo silencia su micrófono. Si está en un celular, está en la pantalla principal, es un microfonito, y si está en una computadora, usted puede darle clic encima de la pantalla y aparece el micrófono también. Bueno, eh, igual vamos a seguir con eso. No sé no sé qué es lo que está pasando ahí, Mónica. Disculpe la molestia. Eh, bueno, igual sigamos con la clase, jóvenes. Disculpen esta pequeña interrupción, pero espero no. Eh, sí es mejor que si puede hacernos el favor, Mónica, de salir y volver a entrar. Disculpe la molestia. No sé qué le pasa a su micrófono. Ahí está, ya, ya estuvo. Disculpen, jóvenes, este pequeño inconveniente. Bueno, sigamos. Disculpen ahí la molestia. Bueno, como les decía, jóvenes, primero hay que entender qué es el Estado. El Estado es o constituye una categoría histórica singular. Imagino que este concepto, o por lo menos esta información, ya la han discutido ustedes, por ejemplo, en formación social guatemalteca. Y si ustedes ya llevan introducción al derecho, imagino que también ahí les han explicado alguna situación acerca del Estado. Básicamente, el Estado es una forma de dominación política desarrollada gracias a configuraciones externas
y delimitadas frente a otros organismos, frente a otros estados. ¿A qué me refiero a eso? Es decir, un país como tal es un estado y está delimitado o está enfrentado a otros estados cuando son vecinos. El ejemplo perfecto, Guatemala tiene a otro estado como estados vecinos a México, Belice, Honduras y El Salvador. Esta básicamente es un modelo de, que se ha ido configurando a lo largo de la historia y necesariamente está diseñado para poder vivir como sociedad. Es decir, el Estado tiene una composición e imagino que ustedes ya han escuchado acerca de cómo se compone el Estado en la actualidad. Básicamente el Estado está compuesto por tres elementos que son diferentes a los organismos del Estado, entiéndase bien. Vean, rapidito para hacer esto, para que todos estemos en la misma sintonía. El Estado está compuesto por tres elementos. Esos elementos son la soberanía, que es la facultad de ser reconocido como la institución de mayor prestigio y poder en un territorio determinado. La soberanía también implica que al ser reconocido como una institución, o el gobierno tiene una institución, también tiene un andamiaje de leyes que son por los que se rige toda su sociedad. Hay que tomar en cuenta, algunas personas mencionan de que los elementos del Estado, o mejor dicho, sí, los elementos del Estado son cuatro. Separan la soberanía de la legislación, pero generalmente y por regla general es aceptado que se pueda, o mejor dicho, que la soberanía se incluya dentro de la legislación. Perdón, Mónica, sí, ya nos escucha. Disculpe ahí la molestia, no sabemos qué pasó. Son cosas que pasan a veces con los aparatos, pero no hay ningún problema. Le agradezco muchísimo y disculpe que le haya pedido que saliera y regresara nuevamente, muy amable. Bueno, el segundo elemento del Estado, que compone el Estado, es el territorio. Y esto básicamente es el límite geográfico en el cual se desenvuelve el Estado. Es decir, el Estado tiene que tener un territorio como tal, y sobre ese territorio es donde el Estado ejerce su soberanía, las leyes y todo el andamiaje legal con el cual está estructurado. Y el último elemento del Estado es la población, es decir, es la sociedad sobre la cual se ejerce dicho poder compuesto de las instituciones. Entonces, para que exista un Estado tienen que existir tres elementos fundamentales, como les mencionaba: el territorio, la población y la soberanía. Por eso es que ustedes escuchan que algunos países o algunas poblaciones en el mundo eh, que básicamente quieren ser reconocidos como países, como estados, pero no cumplen con alguno de estos tres elementos. Y generalmente esos elementos, o el elemento sobrante siempre es el territorio. El caso más sonado que ustedes podrán tener en la mente, o que nosotros podríamos decir, es el caso de Israel y Palestina. Son dos estados que están situados geográficamente en el mismo lugar y por lo tanto hay una lucha de poderes. Aunque el Estado de Israel o el país de Israel es reconocido ya por la mayor parte del mundo, hay algunos estados, particularmente en Oriente Medio, que no reconocen la existencia de ese país porque indican de que del lugar donde ellos están pues ubicados geográficamente, que pertenece a Palestina, y ellos reconocen a Palestina como un Estado soberano. Entonces, esa situación. Un ejemplo más cercano que nos podría atañer un poco más y que podríamos entender mejor es el de Guatemala con Belice. Guatemala en 1987, perdón, 1997 creo yo, o un poquito antes, con el gobierno de Serrano Elías se reconoció a Belice como un Estado soberano. Sin embargo, Guatemala solo reconoció dos de los elementos del Estado beliceño, que es el territorio
perdón, que es su población y su soberanía, más no el territorio. Por eso es que actualmente tenemos un diferendo territorial que pues en algún momento va a ser resuelto directamente por la Corte Internacional de Justicia, porque ya se hizo dos referendos donde ganó el sí para llevar esto a un nivel internacional y aceptar lo que diga pues la Corte Internacional de Justicia. Pero eso quiero que quede claro. Entonces, el Estado básicamente es una construcción donde para que exista tiene que haber población, territorio, que básicamente son los dos elementos físicos, pero tiene que haber una soberanía. Y la soberanía no es tangible, esa es una construcción donde el pueblo tiene la capacidad de autodeterminación, de gestionarse eh, ellos mismos. Ahora bien, ¿por qué es tan importante esta situación? Bueno, y antes de pasar directamente al otro tema que tiene que ver directamente ya con la administración pública, solo tengo que mencionar que el Estado está compuesto también por tres organismos que son diferentes a los elementos del Estado, por eso les decía. Y los organismos del Estado básicamente son el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Ejecutivo, como su nombre bien lo dice, es el que ejecuta, es el organismo que administra básicamente los recursos que tiene la sociedad y pues en teoría tendría que hacerlo de la mejor manera posible para que sean beneficiados todos. El organismo legislativo es el organismo que crea las leyes, es el organismo que básicamente lo que hace es que le da una continuidad a esa soberanía que tenemos. Y por último está el judicial, que es el que dicta las normas y con el cual una sociedad se basa y básicamente funciona. Y la particularidad de estos tres organismos del Estado es que ninguno es superior a otro y está prohibida por orden constitucional la subordinación entre los organismos del Estado. Es decir, tienen igual categoría y está prohibido que uno subordine al otro. Ok, sigamos. Ahora la administración pública. Vean, jóvenes, y aquí es donde ya entramos en materia directamente a a la tarea que pusimos, o que mejor dicho, que ustedes entregaron durante esta semana. La administración pública está caracterizada por atributos propiamente estatales. Dicha administración, por principio, es una cualidad del Estado y solo puede explicarse a partir del Estado. Entonces quiero que quede claro eso. La índole de esa cualidad del Estado es el movimiento, o modo que la administración pública consiste en la actividad del Estado. Tal como se observa a lo largo del pensamiento administrativo, esta noción de administración pública ha sido extraordinariamente consensuada tanto en el tiempo como en el espacio. La administración pública, caracterizada como la actividad del Estado, tiene por objeto que la sociedad para la cual labora en su perpetuación y su desarrollo. Es decir, jóvenes, la administración pública no es difícil de explicar. La administración pública simple y sencillamente es aquella actividad con la que el Estado se perpetúa. ¿Y cómo se perpetúa un Estado? Obviamente brindándole bienestar a su población. Entonces, la administración pública no es más que la forma en que nosotros podemos, como sociedad, podemos gestionar los recursos y los bienes de la sociedad, entiéndase el Estado, para beneficio de todos. Entonces, no, eso me quiero que se quede bien grabado con ustedes, jóvenes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la administración pública atañe a todo. Está presente en los tres organismos del Estado. Está en el organismo legislativo, está en el organismo judicial, obviamente con los jueces, con los magistrados que reparten justicia, con las personas que están administrando los recursos de esos organismos. Y el ejemplo por excelencia de administración del Estado está en el organismo ejecutivo. Es decir, en teoría, las personas más capacitadas, las personas más idóneas deberían estar a cargo de las instituciones del organismo ejecutivo. Es decir, las personas que tienen conocimiento amplio en la administración pública de la salud
como por ejemplo doctores que han estado o han tenido una carrera durante toda su vida en hospitales públicos y saben cómo se manejan y cómo funcionan, pues serían las personas más idóneas para ejercer los cargos públicos dentro del Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, una persona que toda su vida pues ha sido o se ha dedicado a la construcción de carreteras o de edificios y pues tiene toda la noción de cómo se administra, de cómo se hace eso, cuál es la mejor forma de hacer funcionar pues esa situación, podría ser un candidato perfecto para dirigir el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Un economista con estudios pues, a profundidad, que haya estudiado economía a nivel internacional, que sepa la dinámica nacional y todo esto, es un candidato perfecto para ser ministro de Economía. Entonces, a lo que vamos es de que la administración pública lo que hace o lo que debería hacer en algún momento es reunir a las personas más capaces para que lleguen y puedan darle un rumbo fijo a las instituciones del Estado. Ojo, y aquí quiero que se den cuenta de una situación bien particular. Se dan cuenta que al final la administración pública responde o la forma en que esta funciona tendría que mucho que ver con las personas que estén al frente de las instituciones, ¿verdad? Eso quiere decir que entre más capaz y más capacitada esté una persona, pues obviamente es fácil decir obviamente la administración pública puede ir de una forma mejor. ¿Y a qué es a lo que voy? Se recuerdan que hace más o menos dos clases tuvimos un pequeño repaso acerca de los partidos políticos, la importancia de los partidos políticos. Pues acá directamente en la administración pública es donde se refleja. Y es lo que les decía, al final de cuentas en las sociedades todo está conectado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si ustedes tienen un partido político que es fuerte, tiene bases y está preparando a esas bases para que puedan ir a desarrollar el trabajo de la administración pública, obviamente su eficiencia se va a ver reflejada en la gestión que van a tener. Pero si por el contrario es un partido político nuevo, débil, que no tiene bases, que simple y sencillamente fue creado para llevar a una persona en específica o a varias personas en específico al poder, cuando estas personas lleguen a la administración pública, entiéndase el presidente, no va a tener dónde echar mano. O sea, si el partido político no formó esos cuadros y por eso tiene que estar lleno de diversidad de personas que tengan cualquier tipo de oficio, y si no tiene de dónde echar manos, ¿qué es lo que va a hacer? Simple y sencillamente venir y poner a dedo a las personas que en algún momento los haya podido ayudar para llegar al poder. Y obviamente esa situación se traduce en pago de favores. Pero ahora bien, jóvenes, ¿por qué es que yo hago tanto énfasis en esta situación? ¿Por qué creen ustedes que yo pareciera que estoy obsesionado con decirles que la administración pública, los partidos políticos y bla, bla, bla? Por una simple y sencilla razón. Vean, ustedes se han dado cuenta, imagino que por las noticias y también un poco por lo que hemos discutido acá en esta clase, que las instituciones no hacen el mejor trabajo. Es decir, tenemos un sistema de salud que no ha sido el mejor. En este momento, pues, tenemos, o mejor dicho, estamos acechados por una crisis sanitaria bastante compleja y pues se está haciendo todos los esfuerzos para que de alguna u otra forma salir adelante y que no seamos tan afectados. Pero anteriormente, ustedes podrán ver reportes de prensa, informes de algunas instituciones, incluso de la misma Procuraduría de los Derechos Humanos, donde se menciona que el Estado guatemalteco no ha cumplido con el derecho a la salud de las personas. ¿Pero por qué pasa eso? Pasa por una simple y sencilla razón, la mala administración pública. Y vean, y esto es lo que quiero que tengan claro y lo que quiero que ustedes sean capaces de discernir.
De hecho, durante esta semana tuve la oportunidad de platicar con 3 personas, 2 señoritas y un joven que pues me contactaron para hacer directamente este trabajo. Y yo lo que les mencionaba es algo muy importante. Los problemas de la administración pública no son exclusivos de esta administración gubernamental, ni de la pasada, ni de la antepasada, ni la de la que pasó. Son problemas que se vienen arrastrando por el tiempo. Y entiéndanse, ¿cuáles son los principales problemas de la administración pública? El primero es que tenemos una institucionalidad desbordada. ¿A qué me refiero con una institucionalidad desbordada? Que Guatemala, en el país, el Estado, el gobierno, es el principal proveedor de trabajo para la sociedad, para el país. Eso, en cualquier parte del mundo que se declare como una sociedad capitalista, es inviable. ¿Por qué? Porque en teoría el Estado lo único que tendría que hacer es estar regulando las condiciones necesarias para que las personas se puedan desarrollar y puedan generar riqueza. El Estado no debería ser un proveedor de empleo para la mayoría de las personas que viven en su país. A eso me refiero. ¿Y por qué es que pasa eso? En principio, porque lastimosamente la actividad sindical acá se ha desvirtuado y lastimosamente tengo que reconocerlo porque a pesar de que yo soy una persona que creo firmemente en que pues la actividad del trabajador debe ser defendida y pues debe ser reconocida. También hay que reconocer que lastimosamente los sindicatos se han contaminado y lo único que han hecho es volverse también en esas grandes maquinarias para albergar a las personas, o mejor dicho, a conocidos y darles trabajo y obviamente perpetuar ahí a personas que no necesariamente hacen bien su trabajo. Cuando hablo también de que un Estado desbordado, me refiero a que muchas veces en la actualidad, en el actual Estado, pues hay muchas instituciones que hacen lo mismo y que al final de cuentas no hacen nada por el bien de la población. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de esta situación de un Estado desbordado. Y se van a dar cuenta cómo es que esta situación no necesariamente ayuda a la población. Entre más institucionalidad no necesariamente se ayuda a la población. Ustedes se han dado cuenta en los documentos que hemos leído, en las sesiones en las que hemos discutido, que uno de los principales problemas que tiene Guatemala es la desnutrición, la pobreza. Es decir, que las personas pasen hambre. Este problema se agrava particularmente en la zona semiárida del país conocida como el corredor seco. Ahí el hambre estacional, que es el nombre que se le da generalmente a las sequías y a la falta de cultivos y alimentos básicos para las personas en infrasubsistencia, es una situación que afecta a Guatemala todos los años. Y esto ha pasado desde hace ya un par de décadas. No es que esto haya pasado o que haya comenzado hace 3 o 4 años, es una cuestión que lleva décadas. ¿Por qué? Cuestiones estructurales del país que en algún momento me gustaría discutir con ustedes, pero por tiempo mejor lo obviamos, pero todos estamos de acuerdo en que tenemos un problema de seguridad alimentaria en el corredor seco. Entonces, el organismo ejecutivo tiene un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ese ministerio fue creado hace más o menos 50, 60 años con la ley del organismo ejecutivo vigente para crear la institucionalidad necesaria para apoyar a las personas. Ojo, eso comenzó hace más o menos unos 40 o 50 años, como les estoy diciendo. Sin embargo, con el pasar del tiempo se han creado una serie de situaciones o de instituciones periféricas que pretenden ayudar a solucionar la problemática. Por ejemplo, después de la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, se creó un viceministerio específico, el BISAN, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y ese ministerio era el brazo ejecutor del Ministerio de Agricultura para atender a esas personas que estaban en inseguridad alimentaria. ¿Verdad? Ok. Hace más o menos como 10 o 12 o 15 años, mejor dicho, se crea la Secretaría
de Seguridad Alimentaria y Nutricional, SESAN, que es una secretaría que viene a ayudar al MAGA para que los programas de ayuda puedan llegar directamente a las personas. Pero ojo, es una secretaría que no puede ejecutar, que no tiene presupuesto propio y lo único que hace es que genera institucionalidad para intentar aglutinar los trabajos del Estado y llevarlos directamente a las personas necesitadas. Ojo, esta secretaría no ejecuta, es decir, ellos están ahí simple y sencillamente para coordinar al BISAN. Ahora bien, hace más o menos 8 años se crea el MIDES, el Ministerio de Desarrollo Social, que básicamente lo que hace es de que se convierte en principio en un ministerio para llevar programas sociales a las personas que están pues en situación de pobreza extrema, pero con el tiempo, debido a la necesidad, viene y uno de sus programas particularmente es la entrega de bolsas de alimento que tendría que estar haciendo el BISAN. Entonces ahí ya tenemos un ministerio que crea un viceministerio, tenemos una secretaría y otro ministerio que se preocupan de un solo problema, el cual no ha sido eh, resuelto por la institucionalidad del Estado. Pero si a eso le quieren agregar más, hace más o menos unos 5 o 6 años, creo que fue todavía en la administración sí, fue en la administración de Otto Pérez, el Partido Patriota, después de que saliera Álvaro Colón, que se creó el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CONASAN. Y el CONASAN no es más que otra institucionalidad que tiene un secretario y que tiene varias personas a su cargo, que coordina a la CESAN, que coordina al BISAN, que coordina al MAGA, que coordina al MIDES y que coordina al Ministerio de Salud Pública. Entonces, jóvenes, tenemos una comisión coordinadora presidencial, tenemos una secretaría, tenemos un ministerio y tenemos 2 ministerios y tenemos un viceministerio que se encarga de una sola problemática que venimos arrastrando desde hace 20 años. ¿Y cuál es el resultado? Que año con año hay más personas diagnosticadas afectadas con el hambre estacional y que los programas que se han implementado han sido ineficientes porque no van en función de ayudar realmente a las personas. Simple y sencillamente son programas clientelares que lo único que hacen es llevarle una bolsa de comida a una persona, pero no necesariamente le lleva la capacitación, la tecnificación que el MAGA debería estar haciendo para que estas personas salgan de esa situación de vulnerabilidad alimenticia. ¿Se dan cuenta? Eso que les menciono es un verdadero problema de la administración pública. ¿Por qué? Porque es un Estado que está desbordado, creció tanto, tiene tantas instituciones para atender un solo problema que al final de cuentas no hace nada. Y ese es solo uno de los problemas particulares que tiene la administración pública. El segundo, que es el que más cuesta directamente a la sociedad, es la corrupción. La corrupción se puede manifestar de cualquier forma, desde una persona que llega a un puesto de decisión y que porque tiene la posibilidad de poder meter a su primo, a su sobrino, a su amigo, porque simple y sencillamente le cae bien y porque no tiene trabajo, pero no tiene las capacidades técnicas para desempeñar el cargo al cual lo está poniendo, esa situación es corrupción. ¿Y en qué va a afectar? En que obviamente esa persona que viene, que no tiene ni la más mínima idea de qué es lo que va a hacer en la administración pública, lo único que va a hacer es simple y sencillamente nada. Y los problemas que tiene la sociedad y para los cuales están creadas las institucionalidades van a seguir. Y ese es el problema que tienen los sindicatos, lo que les mencionaba en algún momento. Si bien es cierto, son institucionalidad que se creó para proteger al trabajador del abuso de las autoridades, en algún momento también se convirtieron en un protector de personas que no necesariamente están ahí por su buen trabajo, sino también porque son amigos del secretario general del sindicato general. O sea, son situaciones de corrupción que vienen enraizadas desde hace muchísimo tiempo. Y esa es solo una manifestación de la corrupción. ¿Cuál es otra manifestación de la corrupción? No necesariamente no te contrato, pero obviamente yo conozco a una persona que vende tal cosa para proveerle al Estado
Entonces hago como que si hizo un concurso normal en Guatecompras o todas las situaciones, pero al final de cuentas sobrevaloré lo que me pidieron. O simple y sencillamente lo que compré no satisface las necesidades reales para la cual lo necesito. Y ojo, no estoy hablando solo de comida. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de eh, contratos millonarios para obra gris, eh, en la administración del Ministerio de Comunicaciones, eh, cualquier cosa de útiles enseres, por ejemplo, para el Ministerio de Educación, para el Ministerio de Salud. O sea, la corrupción está desgranada de una forma tal que se volvió normal. Y lastimosamente esa situación está tan enraizada en nuestra sociedad que al final de cuentas lo vemos normal. Y un ejemplo que lastimosamente tengo que poner, pero que hay que tenerlo en cuenta, es lo que mencionó el expresidente Jimmy Morales, previo a que se peleara con la CICIG en un viaje que tuvo a Estados Unidos, donde se entrevista con un presentador de la cadena CNN y le pregunta acerca del trabajo que estaba haciendo en ese momento la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Y viene este señor Jimmy Morales y menciona, pero mire, ¿sabe qué es lo que pasa? Que en Guatemala la corrupción es normal. O sea, que un presidente te diga eso, o sea, no tiene justificación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, puede ser que sea normal, porque lastimosamente aquí tenemos esa mala práctica y, por ejemplo, ustedes podrán eh, haber oído en algún momento la famosa frase, ay, este alcalde roba, pero hace. Oiga, jóvenes, hacer es su responsabilidad, para eso fue que se postuló, para eso fue que la gente lo eligió y que le está pagando un salario para hacer, para administrar la cosa pública, no para que robe. Robar es malo, es un delito, pero lastimosamente nosotros tenemos esa percepción de que al final de cuentas es vivo el que roba y el que puede hacer, pero aunque esté robando, aunque esté haciendo, está bueno. Esa mentalidad de privilegiar la corrupción en Guatemala es lo que nos está matando. ¿Por qué? Ahora bien, y aquí es donde hago toda la conexión. Cuando la administración pública falla, cuando tenemos un Estado desbordado, cuando tenemos la corrupción enraizada en la administración pública, ¿qué es lo que va a pasar? Simple y sencillamente esta no va a funcionar. No va a funcionar. Es decir, por mucho que contratemos a 1,000 y 10,000 personas para llegar a los puestos de la administración pública y aunque tuviéramos todo el dinero del mundo para poder soportar esa creciente institucionalidad, simple y sencillamente es todo el dinero que se le va a meter a ese aparato estatal no va a llegar a las personas que realmente lo necesitan. Y la prueba más fehaciente de eso es de que en los últimos años Guatemala, en vez de mejorar en sus eh, cifras de pobreza, lejos de bajar, han aumentado. Es decir, si no estoy mal, hace como 15 o 20 años la pobreza en Guatemala era como del 63-64%. Hoy por hoy la cifra oficial es del 69%, 70%, ha crecido. Y supuestamente, por ejemplo, los programas que están dedicados desde la CESAN, desde el BISAN, desde el MAGA, desde el MIDES, desde el CONASAN, para las personas que están en vulnerabilidad por la falta de alimentos es para reducir la pobreza, pero no han funcionado. Y ese es el mejor ejemplo que se tiene. Ahora bien, y aquí es donde yo vengo y les quiero mencionar cuál era el espíritu de la tarea que ustedes estaban haciendo y cuál era la importancia por la cual yo les pedí que hicieran este tipo de tarea. En principio yo lo que quería es que ustedes identificaran cuáles son los principales problemas de la administración pública. Muchas personas me estaban diciendo, y por lo que he visto en algunos de los trabajos que me entregaron, por ejemplo, la desnutrición, la pobreza, bla, bla, bla. Pero esos problemas, si bien es cierto, son estructurales, no son los problemas de la administración pública. Esos son consecuencias de los problemas de administración pública. ¿Por qué?
Porque como le decía yo a un compañero que no sé si en este momento está conectado, que fue el que habló conmigo hace un par de días, si usted tiene una mala administración pública, si usted tiene una mala gestión de sus recursos y privilegia la corrupción en el sentido de que tiene compañerismo, amiguismos de personas que están en la administración pública tomando decisiones en puestos que no necesariamente llenan las calidades, ¿cuál va a ser el resultado de que este montón de personas estén en el Ministerio de Salud Pública? Simple, que va a estar siempre en crisis. Y es lo que hemos visto desde casi siempre, o por lo menos desde que yo tengo memoria, en la administración pública en lo que se refiere a la salud pública. ¿Qué pasa si esa misma administración pública es deficiente en lo que tiene que respecta en la educación del país? Simple, vamos a ver escuelas que les pusieron techo hace 45 años y que ahora el aire se los llevó, y niños que reciben clases en blogs, en tablas, porque no hay una eficiente administración pública para que lleguen los recursos a esos niños. ¿Y cuál es el resultado? Una mala educación pública, una deficiente educación para que los niños puedan adaptarse a las condiciones de trabajo actuales, y por lo tanto esa situación va a repercutir directamente en la sociedad, tanto en sus niveles de pobreza como de desigualdad, y hasta cierto punto también en la discriminación y el racismo del país. Pero entonces quiero que se den cuenta de eso. La mala administración pública lo que hace es magnificar los problemas fundamentales de económicos y sociales que tiene el país. Entonces, ese era el objetivo de esta tarea, jóvenes, que ustedes se dieran cuenta cuáles son los principales problemas de la administración pública que hay en nuestro país en este momento, que para mí es, y creo que si ustedes se lo preguntan a cualquier experto, es un Estado desbordado, que no responde a las necesidades reales de la población, un Estado cooptado por la corrupción, por los pagos de favores, por los amiguismos y por obviamente toda la cuestión de mala administración pública, que lo único que hacen es magnificar esos problemas que venimos arrastrando, que venimos lastrando desde hace 20, 25 años. Ahora bien, cuando ustedes ya tenían identificados esos problemas, lo que yo necesitaba que ustedes analizaran, pensaran y se dieran cuenta por sus propios ojos es cuáles son las soluciones que este gobierno nos está dando para corregir esos problemas. Y les pregunto, me gustaría que alguno de ustedes ahí en el chat, o si quieren prender su micrófono en este momento, me puedan decir cuáles son los planes que ustedes lograron identificar ahora que ya saben cuáles son los principales problemas de la administración pública, cuáles son los principales planes que ustedes creen que tiene esta administración gubernamental para atacar esos problemas de administración pública. Les adelanto, si ustedes leyeron todo el documento del partido Vamos, que tenía un eje de economía, un eje de desarrollo social, un eje de gobernabilidad, un eje de relaciones exteriores, y no me acuerdo cuál era el otro, pero les adelanto algo, no hay nada que hable acerca de cómo atacar los problemas de la administración pública. Y no es un problema exclusivo de este gobierno, no es un problema exclusivo del gobierno de Jimmy Morales, no es un problema exclusivo del gobierno del Partido Patriota y el de la UNI, es un problema que hemos venido lastrando desde hace décadas, yo me atrevería a decir siglos. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes saben que el problema de fondo que hay que atacar desde cualquier cosa, desde cualquier momento, es la institucionalidad pública, la administración pública. ¿Por qué creen ustedes que los estados más desarrollados, entiéndase Alemania, Suiza, los países que están al norte de Europa, que son un referente de buena calidad de vida, son los principales, o tienen los principales indicadores económicos y de bienestar social a su favor? Porque son los países que mejor se autogestionan, son los países que mejor administración pública tienen. Entre menos corrupción haya, entre mejor
preparada está la gente para desenvolver sus, sus puestos con calidad y con buen trabajo, mejor va a ser el bienestar que el Estado puede darle a sus ciudadanos. Y eso lo saben los gobernantes, lo saben. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá en Guatemala no tenemos una carrera de servicio civil. No tenemos una carrera de meritocracia que premie el trabajo, el buen trabajo. Aquí, lastimosamente, los puestos más altos, los puestos más importantes, como por ejemplo de directores, de jefes, y no estoy hablando de ministros, que se quede claro, no estoy hablando de ministros o de personas de confianza que tienen que llevar el gobierno, estoy hablando de jefes, directores de área, de personas que saben cómo es que funciona la administración pública, no llegan a esos puestos porque hayan tenido una carrera en la administración pública y vengan desde abajo y sepan cómo trabajar y su arduo esfuerzo los haya llevado a ese momento, a ese lugar, no. Por lo general, los jefes de departamento, los directores, los gerentes de cualquier institución son personas que ponen a dedo las personas que llevan el gobierno, pago de favores. Es decir, no tenemos un buen servicio civil. Y sin un buen servicio civil que se traduce en una buena administración pública, no vamos a poder tener una buena solución a los problemas que nos aquejan desde siempre. ¿Centralizar los tres poderes del Estado sería una solución, Mónica? No. ¿Por qué? Porque los tres poderes del Estado desarrollan trabajos totalmente distintos. El organismo ejecutivo, lo que les mencionaba, ejecuta, es el que hace que las políticas públicas funcionen en el país y obviamente nos lleven al desarrollo. El organismo legislativo lo que hace es crear las reglas del juego con el cual el organismo ejecutivo y el judicial pues puedan ir funcionando. Y el judicial obviamente es el que dicta las normas o mejor dicho, es el que hace que se cumplan las leyes y normas del país. Entonces, lo que se necesita es de que las personas que estén en esos trabajos, en esos puestos, en los distintos organismos del Estado, sean las personas más idóneas para poder desenvolver sus puestos. Es lo que les mencionaba. Entonces, en Mercedes dice, planes no hay, no existen. Y eso es lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta. No quería venir yo nuevamente a decirles, miren, no hay planes, no existen, no nada. Quería que ustedes mismos se den cuenta que este gobierno, y si ustedes pueden revisar el anterior, no tenía un plan para directamente atacar la administración pública. Y les voy a poner dos ejemplos. Vean, ¿qué pasó en este momento con el actual gobierno? Ellos en su plan de gobierno no tienen nada que venga a mejorar la administración pública del país. No lo tienen. Sin embargo, debido a que esa era una de las principales peticiones dentro de las encuestas y los estudios de opinión que se practicaron antes de que llegaran estas personas a la presidencia, una de las promesas de campaña del actual presidente fue crear una comisión contra la corrupción. Y que en este momento están haciendo mucha bulla porque supuestamente detectaron un negocio anómalo en el Ministerio de Salud Pública con la compra de mascarillas, denunciaron ante el Ministerio Público, destituyeron a un viceministro e hicieron la gran bulla. Pero ¿qué es lo que pasa? La administración pública no necesariamente, o sea, los grandes negocios no vienen de esas personas. ¿Por qué creen de que al final de cuentas este tipo de comisiones en realidad no funcionan? Porque en principio esta comisión, el único ámbito de acción son las instituciones del organismo ejecutivo y lo controla el organismo ejecutivo. Es decir, le estás diciendo a Drácula que cuide el banco de sangre, así de sencillo. ¿Por qué? Porque la persona que dirige eso tiene que reunirse con el presidente y decirle, mira, descubrí un posible caso de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y esto es lo que está pasando en este momento. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Denunciamos o no? Ojo, ahí el presidente tiene toda la potestad de decirle, no, mira, eso no lo denunciamos por el momento. Por eso es que es importante un ente
que sea totalmente independiente, como el Ministerio Público, en comillas, porque al final de cuentas el Ministerio Público, al fiscal general lo elige el presidente. Por eso es de que la CICIG en algún momento logró llegar y tocarle el tuétano a estas estructuras del Estado, y por eso es que desde mi particular punto de vista, al tocarle los hilos finos a las personas poderosas de este país, lo que hicieron fue usar a Jimmy Morales como el ariete, y que él llevara toda la responsabilidad de sacar a la CICIG del país. El ejemplo con el anterior gobierno, pues obviamente está el ejemplo de la CICIG, que no vale la pena mencionarlo, ustedes saben todo lo que pasó, pero uno particular es que al inicio de la administración de Jimmy Morales se firmó un convenio con el Banco Mundial para que se hiciera un censo de servidores públicos y determinar cuál era el tamaño de la institucionalidad del Estado para poder tomar decisiones que ayudaran a mejorar la administración pública. Ojo, ese sí era un buen proyecto y él lo estaba desarrollando un organismo internacional. Pusieron 1 y 1000 peros que ustedes no se imaginan. El censo estaba programado a terminarse en 6 meses, pero se tardó 3 años y medio por todos los peros que pusieron. Y al final de la administración, si no estoy mal, creo que el Banco Mundial entregó los resultados y mencionó que en Guatemala habían alrededor de 30.000 a 40.000 plazas fantasmas. Plazas fantasmas, es decir, le estamos pagando a Juan Pérez y resulta que Juan Pérez ni en su vida se ha asomado al lugar donde está contratado para trabajar. ¿Y qué fue lo que hizo Jimmy Morales? Una semana antes de irse, mandar una carta al Banco Mundial desconociendo el censo que había hecho el Banco Mundial, porque a su criterio en Guatemala no existían plazas fantasmas y que se había equivocado en los procesos y que pedía que se rectificaran. Jóvenes, esas personas saben que los principales problemas del país pasan por la administración pública. Mi particular punto de vista es de que el señor hizo eso porque saber a cuánta gente pudo dejar o no dejar parada en la administración pública, ya sea que trabajen o no, o que llenen el perfil o no, y lo que no quería era que lo fiscalizaran. Así de sencillo. Con el Partido Patriota hubo un caso similar. Ellos hicieron una comisión, una secretaría de transparencia, donde igual estaban fiscalizando a todos los entes del organismo ejecutivo. ¿Y saben cuál era lo más gracioso? Que quien manejaba esa secretaría y a quien le presentaban los documentos para decir si se podía o procedía o no la investigación para mandar al Ministerio Público era Roxana Valdete. Y todos saben en este momento dónde está Roxana Valdete, acusada de 5 casos de corrupción en la administración pública. Entonces, precisamente esa es la explicación lógica por lo cual las administraciones, los partidos políticos que logran llegar al poder, no tienen o no dan una explicación satisfactoria de cómo atacar los problemas de la administración pública. ¿Por qué? Porque sin esos problemas de la administración pública no hay botín. Es decir, lastimosamente en Guatemala, y eso ustedes podrán preguntárselo a cualquier politólogo, a cualquier economista que tenga varios años de vivir acá y varios procesos electorales y que haya estado atento a ellos, y les va a decir que lastimosamente el Estado de Guatemala para los políticos acá es solo visto como un botín. Al final de cuentas, las personas que tienen el poder económico, por lo tanto político, no es tanto que les interese qué es lo que se vaya o no se vaya a hacer dentro de la administración pública. A ellos lo que les interesa es que el sistema no cambie. Y con que no cambie para ellos es suficiente porque ellos ya tienen su modo de actuar económicamente y su poder económico está directamente en la acaparación de tierras en sus empresas. Por eso es que las personas que llegan al poder al final de cuentas son como los títeres, que están comprometidos a no cambiar el sistema. Y lo único que hacen y la única forma para, obviamente, sacar rédito de estar ahí y no hacer nada y ganar algo ellos, entre comillas, es mantener ese sistema corrupto de administración pública para seguir beneficiándose de ellos. Por eso es que los partidos políticos en Guatemala no son fuertes, porque no generan, por eso es que no generan los cuadros necesarios para una buena administración pública, porque simple y sencillamente no les interesa. No les interesa tener a la gente capacitada, capaz, que pueda resolver los problemas, porque simple y sencillamente el Estado de Guatemala es un botín para ellos.
Y se oye feo, se oye raro, pero lastimosamente la historia lo comprueba. Jimmy Morales, en este momento en el Parlacén y con 2 investigaciones abiertas por la Fiscalía contra la Corrupción. Otto Pérez Molina, preso por varios procesos de corrupción, el más destacado de ellos es el de la línea. La vicepresidenta, lo mismo, con 5 casos de corrupción. Eh, el señor Álvaro Colón, eh, metido en un caso de corrupción de Transurbano, su esposa o la ex primera dama que también aspiraba a ser presidenta, también metida en un caso de corrupción. Solo ahí ya vamos con 3 presidentes con problemas con la justicia. Berchen no tuvo tantos problemas con eso porque al final de cuentas él representaba directamente a esa élite que estaba ahí. Portillo no se diga, está preso en Estados Unidos por sobornos y acusado de varios casos de corrupción. Entonces, al final de cuentas, la historia de nuestro país nos dice que a los políticos o a las personas que llegan a la administración pública no les interesa en lo más mínimo componerla. ¿Por qué? Porque es un botín. Y eso, jóvenes, es lo que yo quería que ustedes se dieran cuenta y que ustedes lo pudieran reflejar en su tarea. Ahora bien, tomando esto como base, quiero mencionarles un par de cosas. Si ustedes creen que después de escuchar esta clase, después de entender cuáles son los problemas de la administración pública y cuáles, o mejor dicho, y entender de que no hay planes a mediano y a largo, mucho menos a corto plazo para eh, acabar con estos problemas de la administración pública, su trabajo puede mejorar, les hago una propuesta. Pueden tomarse de aquí hasta el miércoles para corregir su trabajo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería o lo que yo quiero con su trabajo es que ustedes identifiquen cuáles son los verdaderos problemas de la administración pública. De la administración pública. Y que ustedes, y ese es el reto que les metí ahí, que ustedes investigaran qué estaba haciendo la actual administración para corregirlos. La respuesta es nada, básicamente nada. Entonces lo que yo quería era que ustedes se dieran cuenta y que pudieran reflejarlo. Los problemas de la administración pública son un Estado desbordado, la corrupción, el nepotismo, el pago de favores, personas que llegan a los puestos sin tener idea de qué es lo que van a hacer y cuáles son los planes para atacar esos problemas desde la actual administración. Ninguno. Eso era lo que quería. ¿Por qué? Porque eso al final de cuentas lo tienen que ustedes discernir con su pensamiento propio. Ustedes tienen que analizar la situación y darse cuenta de que esta situación está así, no necesariamente porque así es, así pasa, está así porque les conviene a algunas personas, porque el sufrimiento de las personas, porque la desigualdad, porque la pobreza no beneficia lastimosamente solo a un par de personas, a un grupo de personas. Y eso, jóvenes, es lo que yo quisiera o lo que yo quiero que ustedes entiendan de esta última tarea que tenemos ya para este curso. Alexander, lo que me sorprende en el documento es que desde las primeras páginas digan que en un periodo de gobierno no es suficiente para solucionar los problemas. Considero que es la forma de excusa desde un inicio. Sí, no, hay que también ser realistas, o sea, la administración pública podría mejorar dentro de un periodo gubernamental, pero no va a ser solucionado solo en uno. Y al final de cuentas, cuando un partido político reconoce que tiene que tener más tiempo para una continuidad de sus programas, debería tener las bases necesarias para respaldarse y decir, bueno, o sea, a base de un trabajo limpio, a un trabajo honesto, yo tengo posibilidades reales de volver a quedar con otra persona, pero desde el mismo partido político en la presidencia y seguir con esas políticas. Pero ¿cuántos partidos políticos has visto que hagan eso o que logren hacer eso? A ninguno. Aquí, desde el regreso de la época democrática o de la era democrática al país en 1985, ningún partido político ha repetido. Es más, eh, el único que está vivo actualmente que hizo gobierno es la UNE y el PAN.
Todos los otros ya se murieron. ¿Por qué? El Partido Patriota lo cancelaron, Berché llegó con la gana, que ya se desintegró. Eh, ¿Quién más? El primer presidente de la era democrática, Vinicio Cerezo, llegó con la democracia cristiana, ya no existe. El segundo, que era no, el que se dio autogolpe, Serrano Elías, llegó con el MAS, ya no existe. O sea, los partidos políticos aquí son una burla, ¿verdad, mucho? Entonces, eh, Larisa, aquí tengo un comentario también suyo, dice, la transparencia es el antídoto de la corrupción y según el planit de la administración actual plantea mejorar las condiciones de servicio civil, la meritocracia, el control y la rendición de cuentas. Parte de la propuesta contempla la creación de un sistema de rendición de cuentas denominado e-government, en el que los ministerios incluirán información de sus acciones con el fin de que la población pueda reconocer los detalles del trabajo que realizan. Sería uh, una idea genial. Lo que te puedo responder acá es de que esta idea no es directamente de Vamos, la viene trabajando la UNE desde supuestamente un gobierno, pero no se ha logrado concretizar y al paso que vamos yo te diría que no creo que la vayan a hacer. En mi opinión, la única manera de obtener transparencia es involucrándonos más en la política y fiscalizar las acciones de la administración pública, efectivamente. ¿Por qué creen ustedes que se votó el negocio de los 20 millones de quetzales de las máscaras, de las mascarillas que tenía el Ministerio de Salud y que estaban evidentemente amañadas? Porque un medio de comunicación soltó la chibolita y un montón de gente comenzó a replicar que eso no podía ser, no podía ser, no podía ser. Se hizo tan grande la masa de opinión pública que lo único que les quedó fue obviamente eliminar el evento para no ser, pues obviamente actuar de una forma corrupta tan deliberadamente. Entonces, jóvenes, eso es lo que quiero. Si ustedes consideran que pueden mejorar su trabajo, que pueden dar o pueden presentarlo de una mejor manera, y si ustedes se dan cuenta que lo que entregaron en este momento no necesariamente responde al verdadero objetivo que teníamos con esta tarea, les repito, tienen hasta el miércoles, voy a cambiar el horario, tienen hasta el miércoles para volver a entregar su tarea si así lo desean. De lo contrario, yo con mucho gusto puedo pues calificar conforme lo que ustedes hayan entregado, no hay ningún problema. Bueno, jóvenes, llegando ya a la parte final de esta clase virtual, solo me queda comentarles dos cosas. La primera, efectivamente, ya con esto cerramos la zona. Como les mencionó, voy a dejar hasta el miércoles abierto lo de la infografía y espero que para el próximo sábado ustedes ya tengan la zona completa para someterse al examen final. ¿Cómo va a ser el examen final? Simple, va a ser un formulario de Google que va a tener 3 fases. Va a ser básicamente un examen de 30 preguntas. Yo en el transcurso de esta semana les voy a enviar cuáles son las hojas, las guías de trabajo que ustedes tienen que estudiar. Les prometo que no van a ser muchas, unas 4 o 5 para que no tengan que recargarse tanto, porque básicamente lo que quiero es que ustedes repasen los conceptos. Los conceptos es lo que me interesa, al final de cuentas, que ustedes refuercen para que en el futuro ustedes puedan argumentar de una forma teórica y bien definida lo que ustedes quieren decir. Muy bien. Entonces, que va a ser un formulario que va a tener 3 partes. Una parte va a ser de selección múltiple, o sea, es decir, una pregunta y van a tener 3 respuestas y ustedes van a seleccionar una. Van a hacer 10 preguntas de eso. La segunda parte va a ser de falso y verdadero, y ustedes van a poder elegir ahí entre falso y verdadero 10 enunciados. Y la última va a ser de respuestas directas. Es decir, es la ciencia que estudia la administración de los bienes escasos para la administración de una sociedad, la economía. Así de sencillo. Entonces va a ser selección múltiple, falso y verdadero y respuesta directa en un formulario de 30 preguntas dividido en 3 de 10 preguntas cada uno. Así es como va a ser el examen final.
Y lo que les voy a adelantar es de que cuando ya nos den el horario de examen final, que tiene que ser entre, vamos a ver, solo déjenme ver acá, tiene que ser entre, vamos a ver, estamos en abril, entre el 16 y 23 de mayo, que ahí fue donde quedaron los, no, perdón, el 9 y 16 de mayo, perdón, que es lo que quedaron ya los exámenes finales, si no estoy mal, tengo que revisar antes de decirles ya con certeza. Lo que vamos a hacer es de que según la fecha que nos toque, el examen final va a ser en el horario de clases. Eso quiere decir de que yo voy a habilitar el examen, el formulario, lo voy a pegar en el Classroom y van a tener una hora exacta para hacer su examen, de 1:30 a 2:30. A las 2:30 en punto yo voy a deshabilitar el formulario y ya no se va a poder entregar ninguna respuesta, ningún formulario. Es decir, tienen que apurarse y al final de cuentas va a ser un examen bastante fácil, ¿no? Entonces, una hora va a ser más que suficiente para que ustedes puedan hacerlo. Y después de eso, obviamente, yo califico y subo ya la calificación final sobre la nota. Y Mercedes, sí, lo que habría que corregir es la infografía y no el ensayo, exactamente. Es la infografía la que ustedes tendrían que corregir, si así lo desean, lo que les mencionaba. Si ustedes creen que pueden mejorar la infografía, que ustedes en algún momento creen de que no hicieron de una manera correcta su última tarea y creen que la pueden mejorar y hacerla de una mejor forma, les voy a dar hasta el miércoles para que lo hagan y no hay ningún problema. Entonces, Flor, usted menciona que dice, un punto importante creo yo es que nuestros diputados también deberían tener una carrera profesional y amplia experiencia para que partiendo de ahí se vaya cambiando la estructura de la administración de las dependencias. Esa es una situación bastante complicada, Flor. Básicamente es un precepto constitucional que muchas personas defienden, pues, el derecho de igualdad de las personas, o sea, tratar a las personas a todas por igual. Pero es bien complicado. Yo de hecho considero de que debería ser así, pero al final de cuentas no le puede usted negar el derecho a las personas no ser electas a un cargo de elección popular sin no tiene una carrera. O sea, es una situación bastante complicada, pero sí la entiendo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta en este preciso momento, les agradecería que la hicieran, ya sea referente al examen o referente a la entrega de la infografía. Si no tienen algún comentario en este momento, pues daríamos por finalizada la sesión de esta semana. Agradezco mucho el hecho de que ustedes pues sigan acá conectándose. Hoy tuvimos bastantes personas conectadas, me alegra bastante. En serio, muy amables por seguir con la atención a estas clases. Les recuerdo, ya solo nos quedan 2 clases más. La otra semana espero ya tener sus zonas finales y ya básicamente solo tener nuestras 2 últimas sesiones para finalizar este curso que les soy sincero, pues ha sido todo un placer y un honor compartir con ustedes, jóvenes. Cualquier cosa, pues me tienen a la orden. Ustedes saben que no hay ningún problema, me pueden escribir. Yo con mucho gusto les respondo. No es que les responda inmediatamente, a veces estoy un poquito ocupado, pero con mucho gusto puedo resolver dudas conforme a la semana. Les deseo feliz fin de semana, feliz domingo y espero que tengan una muy buena próxima semana, jóvenes. Cualquier cosa me tienen a la orden, que estén muy bien.